Vamos a ver los significados etimológicos de las palabras aptitudes, o sea, la etimología de la palabra aptitud, la etimología de la palabra práctica y la etimología de la palabra cuidado. Para mí es interesante que nosotros nos enfoquemos en los significados etimológicos de cada una de las palabras, porque el significado etimológico nos va a decir bastante sobre estas palabras que nosotros estamos utilizando ahorita en nuestra temática. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la palabra aptitud. Resulta que siempre que nosotros decimos alguna palabra, siempre que expresamos algún término, este término va a tener su significado. Y el significado que nosotros aprendamos, sepamos, conozcamos de este término es lo que realmente significa. Esto quiere decir que cuando nosotros digamos alguna palabra o expresemos algún término, tengamos en cuenta que este siempre va a tener un significado y que ese significado, aunque nosotros nos arrepintamos de decirlo, pues prácticamente ya lo expresamos. Muy bien, entonces la palabra aptitud viene del latín aptus, del latín aptus. Esta palabra significa ser capaz para o tener la capacidad para. Es decir, que es la persona apta, ¿verdad? Que es otro término que nosotros estamos utilizando. Muy bien, eso es lo que significa aptitud. Viene de esta raíz latina que es aptus. Ustedes, como sabrán, pues nuestro español está compuesto de palabras, de otras palabras, por ejemplo, mayormente de las palabras latinas, de las palabras griegas. Algunas veces pronunciamos palabras de origen italiano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero mayormente usamos latín y utilizamos griego. Por ejemplo, cuando decimos neumólogo, pues estamos usando una palabra griega, ¿verdad? Dos términos griegos. Entonces, todas las expresiones que nosotros utilizamos en nuestro medio, pues siempre está compuesto de algunas palabras de raíz de otros idiomas. En este caso, aptitud viene del latín aptus, o sea, de ser apto, de ser capaz. Y el significado es la capacidad para realizar una tarea de manera satisfactoria. Esto es bastante importante porque no nos habla solo de la capacidad de realizar la tarea, de realizar la labor, sino que también nos habla de que esa labor la vamos a hacer de manera satisfactoria. Es decir, la vamos a iniciar y la vamos a finalizar. Y la vamos a iniciar bien y la vamos a finalizar bien. Es cierto, va a existir el error humano, pero ese error humano debe ser el mínimo que nosotros debemos cometer. También habla de habilidades, o significa las habilidades, las destrezas que se tienen para algo. Nosotros los enfermeros y las enfermeras, los profesionales de enfermería y los auxiliares de enfermería sabemos que debemos tener ciertas habilidades y ciertas destrezas, ¿verdad? La habilidad de la comunicación, de la persuasión, porque hay pacientes que no se quieren ingerir su medicamento, sus pastillas, no quieren aceptar el procedimiento, entonces debemos tener esa habilidad de la comunicación, de la persuasión, tenemos que tener la destreza, por ejemplo, de movilizar al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, ya vamos adentrándonos al tema, pero partiendo del significado o de la etimología de la palabra. También significa habilidad natural para adquirir ciertos conocimientos o para desenvolverse adecuadamente. Estos significados o esta significación de aptitud ya nos da la luz, ¿verdad? Acerca a qué nos referimos cuando hablamos aptitudes del personal de enfermería. Vamos a ver entonces que en general estamos hablando de la capacidad de una persona, del individuo, para desempeñarse de manera eficiente, y correcta
apta en una actividad y en un contexto determinado. Si nosotros lo aplicamos básicamente a enfermería, diremos entonces que es la capacidad del profesional, del auxiliar de enfermería, para desempeñarse de manera eficiente y correcta, dando cuidados de enfermería al paciente hospitalizado, ¿verdad? Es la capacidad para desempeñarse del profesional y del auxiliar de enfermería. El antónimo de la palabra aptitud es ineptitud. Y lo que significa esto es la falta de capacidad para realizar cierta tarea. Muchas veces escuchamos esas palabras, ¿verdad? Ah, qué inepto es esta persona. Y es ofensivo en cierta manera, pero lo que pasa es de que está haciendo ver que esta persona no es capaz de realizar la tarea. Pero en enfermería nosotros sabemos que nosotros tenemos esa capacidad para desempeñarnos, porque hemos sido formados en una escuela, en una universidad, en un lugar en donde se nos ha dado conocimientos técnicos, científicos, humanos, éticos, y de tal manera que entonces tenemos esa capacidad para hacerlo. Lo que pasa que algunas veces, eh, pues no lo hacemos por cansancio, no lo hacemos porque tenemos algunos problemas personales o porque tenemos un ambiente laboral no apto, pero por eso mismo vamos a ver ahorita las aptitudes del personal para poder desempeñarse de la mejor manera. El segundo término que nosotros tenemos que aprender y tenemos que saber qué significa es la palabra práctica. Y la palabra práctica viene del griego prácticos. Esta es la raíz etimológica de la palabra práctica. A su vez, prácticos viene del verbo que es prazo y significa yo hago hasta acabar. Es decir, que cuando a mí me encomiendan una tarea, pues yo lo voy a hacer y eso es la práctica, pero lo voy a iniciar y lo voy a terminar de hacer. Es decir, que aquí esta palabra, la etimología de esta palabra nos está indicando que nosotros vamos a realizar cierta acción, ciertas acciones, ciertas actividades, pero las vamos a iniciar y las vamos a terminar de hacerlos. También significa, esto significa entonces que vamos a emprender una acción, vamos a desarrollarla, pero vamos a hacerlo con conocimientos. Estos conocimientos pueden ser prácticos, pueden ser empíricos, pueden ser teóricos, ¿verdad? En sí, la práctica que nosotros vamos a hacer se debe a ciertos conocimientos que nosotros hemos adquirido, ya sea en las aulas de una universidad, ya sea en las aulas de una escuela o ya sea en el aula de la vida, ¿verdad? Hay una palabra compuesta que es bastante importante que todos debemos aprender y es la ortopraxis. La ortopraxis significa la práctica correcta. Lo que quiere decir entonces que no es solamente de hacer una actividad, de hacer una tarea, de intervenir en alguna situación cuando el paciente lo necesita, como por ejemplo en la eliminación intestinal o en la eliminación urinaria, sino que es hacerlo, pero hacerlo correctamente. Es decir, como lo indica el protocolo, como lo indica la norma ética, como lo indica el fundamento científico, entonces lo vamos a hacer de manera correcta. Y esto es lo que significa la ortopraxis, es decir, una práctica correcta. Muy bien. Sigamos entonces con nuestro, bueno, para finalizar lo de la práctica, vamos a ver entonces que la práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos técnicos, científicos, humanos y éticos. Esto ya es enfocado a enfermería. Esto ya es enfocado en enfermería. Cuando nosotros vamos a hacer una actividad, la vamos a hacer con los conocimientos técnicos, científicos, humanos y éticos que siempre nos dijeron en la universidad, que siempre nos dijeron cuando realizamos nuestra práctica en algún hospital, ya sea nuestra práctica en cualquiera de las fases de nuestra preparación. Muy bien, ahora sí vamos con nuestro siguiente término.
que es la palabra cuidado. Para contextualizarlo de una vez en enfermería, porque la palabra cuidado tiene varias connotaciones, ¿verdad? Varios significados. Pero lo vamos a enfocar directamente a lo que es enfermería. Y la palabra cuidado, según ya no me recuerdo cómo se llama el filósofo pues habla de que viene del latín cura o coera, ¿verdad? Latín cura o coera. Y ahí viene la palabra cura, ¿verdad? Que nosotros decimos algunas veces o lo expresamos algunas veces, ¿verdad? Y dice que está utilizado en el contexto de las relaciones de amor y amistad. Es decir, que nosotros vamos a realizar ciertas actividades con los pacientes, vamos a realizar ciertas intervenciones, pero vamos a hacerlo siempre con amor. Vamos a hacerlo siempre con amistad porque sabemos que esa persona es nuestro prójimo. Y la palabra prójimo significa próximo, es decir, el que se parece a mí, el que está próximo a mí, que así como yo siento dolor, tristeza, ansiedad, enojo, hambre, frío, calor, esta persona también siente, tiene sentimientos, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, se utiliza esta palabra de cuidado. También tiene dos significados básicos y estos significados son los significados que enfermería siempre va a tomar al realizar alguna intervención para el bien del paciente. Y el significado y el primer significado es que es una actitud de desvelo, de solicitud y atención al otro. Vean entonces que no solamente es de realizar una actividad, de pasar un vacín, de realizar una curación, de administrar un medicamento, sino que siempre va a haber el interés hacia la otra persona al realizar ese tipo de actividad. Y el siguiente o la segunda significación es que es una actitud de preocupación y de inquietud, ¿verdad? Porque la persona que se tiene al cuidado se sienta implicada y vinculada afectivamente al otro. Es decir, que volvamos a el significado original, que es una relación de amor y amistad, ¿verdad? Cuando hablamos de amor, no estamos hablando de pareja, no estamos hablando de pareja sentimental, porque el amor tiene tres significados básicos, si lo vemos desde el punto de vista teológico, por ejemplo, desde el punto de vista bíblico. Hay un amor que es un amor global, hay un amor que es un amor de amistad, hay un amor que es un amor erótico, ¿verdad? Y aquí lo que está hablando es el amor de amistad, el amor de hermano, el amor de prójimo, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que significa el cuidado. Y se nos dice entonces que cuidar es más que un acto, es una actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Implica el que nosotros actuemos como seres humanos al aplicar nuestros conocimientos teóricos, al aplicar nuestros conocimientos técnicos. Estos conocimientos teóricos y técnicos los tenemos que aplicar bajo una conducta ética, bajo una premisa humana. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas aptitudes de enfermería y las vamos a mencionar así globalmente porque para esto, pues nosotros necesitaremos bastante tiempo para poder desarrollar cada una de estos puntos. Pero vamos a ver algunas aptitudes de enfermería. Y vamos a ver la primera que se llama empatía. Esta aptitud de empatía es lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Y lo que siempre se ha dicho de empatía y lo que muchas veces se dice en las aulas y se les recalca a los estudiantes y cuando ya somos trabajadores también se nos dice y es ponernos en el zapato de la otra persona, ¿verdad? Pues la empatía es una capacidad que nosotros tenemos o debemos tener de percibir el sentimiento, los pensamientos, las emociones
de las otras personas. Eso es ser empático. Siempre yo he dicho yo que la empatía no significa simpatía. Ah, quizás a mí no me agrade esa persona, quizás a mí no me guste su forma de ser, pero debo entender que esa persona es eso, es persona, es humano, tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene emociones, viene de un contexto social en donde sus emociones, pensamientos, en donde su forma de ser es diferente a la mía, porque obviamente viene de otra sociedad o de otro contexto, por más que sea mi vecino, por más que sea mi familiar, siempre tiene un contexto diferente en donde se ha desarrollado. Entonces, la primera actitud que nosotros debemos tener es la empatía. Debemos comprender a los demás, sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, ¿verdad? Y no tomar a la ligera o no tomarlo de manera personal todas las actitudes de esta persona hacia nosotros, porque muchas veces es resultado de la enfermedad que está padeciendo, es resultado de algún problema que está pasando, ¿verdad? Muy bien, la otra aptitud que debe tener el personal de enfermería es la fuerza física y la fuerza emocional. Cuando nosotros vemos a un paciente morir con todas las angustias, los dolores que pasa estando hospitalizado, estando encamado mucho tiempo, pues nosotros debemos tener esa fuerza emocional, ¿verdad? Porque somos seres humanos y también nos afecta el que una persona muera. La fuerza física la debemos tener porque ni modo, cuando nosotros realizamos la movilización de un paciente, tenemos que tener esa fuerza, ¿verdad? La otra aptitud que el personal de enfermería debe tener es el respeto, respeto. Muy bien, y el respeto no es más que aunque yo no comparta los pensamientos, la forma de ser, la forma de comer, la forma de vestir de la otra persona, pues simplemente voy a considerarlo, ¿verdad? Voy a considerar que esta persona es un ser humano, que es digno, ¿verdad? Debo tolerarlo hasta cierta manera, es el significado de respeto, ¿verdad? Hasta cierta manera significa tolerancia hacia la otra persona. La otra aptitud es la escucha activa. Y la escucha activa es, esto se desarrolla con el tiempo. Yo cuando era estudiante, yo quería ser como mis maestros, ¿verdad? Yo miraba ahí a las licenciadas, la capacidad esa que tenían de observar y decían, este paciente necesita tal cosa, este paciente necesita otra cosa, ¿verdad? Y habían docentes que, miren, tenían una escucha, pero muy, muy desarrollado, ¿verdad? Y la escucha activa, pues ahí está la misma palabra, lo significa. Lo que quiere decir es escuchar activamente, poner la conciencia en contacto con lo que estamos oyendo, ¿verdad? Y lo que estamos escuchando, pues nosotros lo tenemos que analizar, tenemos que pensar antes de darle una respuesta al paciente, porque nuestra respuesta como ser humano, si el paciente es agresivo con nosotros, pues nosotros, nuestra respuesta será la defensa, ¿verdad? Nos vamos a defender, porque naturalmente, o sea, nuestra naturaleza es así. Y por eso hay otra aptitud de enfermería que la vamos a ver al ratito, que tenemos que dominar esa naturaleza de ser defensivos. Y a la vez, muchas veces cuando somos defensivos, también de una vez somos ofensivos. Y por eso mismo nosotros debemos tener esa capacidad de la escucha activa. Y lo que sucede aquí es que nosotros vamos a analizar lo que el paciente nos dice. Si el paciente nos agrede y nos dice groserías y nos habla con palabras groseras y ofensivas, debemos analizar si en verdad este paciente, pues, requiere de nuestra respuesta ofensiva y defensiva, o más bien requiere de nuestra comprensión. Porque muchas veces, por ejemplo, si un paciente está con alteración del estado de la conducta, de la conciencia, está delirando, está
con un diagnóstico de alcoholismo crónico agudizado o con un diagnóstico de alcoholismo agudo. Bueno, entonces, pues tenemos que pensar en lo que el paciente nos está diciendo y lo que nosotros le vamos a decir. También la escucha activa se refiere a que nosotros le prestemos atención a los pacientes, porque muchas veces solo con escucharlos, solo con oírles todos sus problemas y toda su experiencia que ha pasado y la vivencia que ha tenido, muchas veces con eso el paciente siente alivio. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna otra persona confidente. Y como a nosotros nos conoce, pero no nos conoce, entonces se abre con nosotros y nos cuenta todas sus vivencias y entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de poderle escuchar y esta escucha activa también nos está indicando que nosotros vamos a tener o debemos de tener la capacidad no solo de escuchar, sino la capacidad de responderle al paciente. Y la otra aptitud en esta sección que vamos a ver es el autocontrol. Nosotros somos seres humanos. También nos enojamos, también nos ofendemos, también nos defendemos, pero debemos tener autocontrol en todas nuestras actitudes que tengamos hacia los pacientes. Porque el paciente siempre va a tener la razón. ¿Por qué? Porque el paciente está padeciendo de alguna enfermedad, está padeciendo de algún problema, ya sea fisiológico, psicológico, social o quizás familiar también. Y entonces nosotros debemos tener esa capacidad de tener autocontrol. Las otras aptitudes que vamos a ver en esta sección es la siguiente, la proactividad, ¿verdad? No debemos ser reactivos, debemos ser proactivos. Es decir, que nosotros debemos tener la iniciativa de hacer las cosas. También esto significa que nosotros debemos actuar en base a principios, en base a valores. No debemos actuar solamente en base o sea, no debemos ser reactivos, porque lo contrario de la proactividad es la reactividad, es decir, que nosotros somos reaccionarios, vamos a reaccionar a ciertos estímulos del ambiente de trabajo, de la actitud del paciente, de todo lo que sucede alrededor de nosotros. ¿Verdad? No tenemos que esperar ese estímulo, no tenemos que esperar que la jefa o el jefe de servicio nos diga, haga esto, tiene que hacer esto con el paciente, haga lo otro con el paciente, no se olvide de esto, no tenemos que esperar eso. Porque eso es reactividad. La proactividad significa que nosotros tenemos que tener la iniciativa, tenemos que tener la capacidad de hacer las intervenciones y las actividades que debemos de hacer. Otra situación es lo que se llama inteligencia emocional. Nosotros debemos ser inteligentes emocionalmente y esto lo que quiere decir es que nosotros debemos tener la destreza, la habilidad, ¿verdad? De aprender cómo resolver nuestros problemas, cómo manejar nuestros propios sentimientos, cómo manejar nuestras propias emociones que de alguna manera van a influir en el trabajo que nosotros estamos realizando o vamos a realizar en el servicio en donde se nos ha asignado. Vamos a irnos un poquito rapidito porque el tiempo se nos está yendo. La otra aptitud que el personal debe tener es la disciplina. Debemos ser disciplinados. Cuesta, ser disciplinado cuesta, pero hay ciertos factores que nos ayudan. Por ejemplo, entrar puntualmente al trabajo. A mí me costó. Yo, de mi casa para el trabajo, yo me hacía 15 o 20 minutos en moto. Y entonces resulta que yo salía 15 o 20 minutos antes y resulta que a medio camino se me pinchaba alguna llanta de la moto y me quedaba a medio camino y ya no llegaba a la hora adecuada. La última vez que yo fui en moto y que llegué tarde al trabajo fue porque salía tarde y resulta que la cadena se rompe, la cadena de la moto se rompe y entonces llego tarde.
Y siempre, yo me recuerdo, yo estudié en el Instituto Gabriel Arriola Porras, el famoso INEGAP de aquí de Quetzaltenango. Y habían docentes que nos decían, vengan temprano, vengan menos cuarto, 7 menos cuarto los queremos aquí. Si uno llegaba a las 7:15, le cerraban el portón y de castigo le dejaban 2 periodos a uno sin ingresar, ¿verdad? Y yo algunas veces fui en bicicleta de aquí para Quetzaltenango. Cuando les hablo de aquí, les hablo de San Andrés Culto, Tonicapán. Y me iba en bicicleta de aquí al INEGAP, allá en Quetzaltenango, y a veces llegaba tarde y me cerraban el portón. Y miren que a mí me costó bastante la disciplina. Hasta ahora es que yo ya salgo con una hora de anticipación, ¿verdad? Porque por el tráfico, porque el carro se puede descomponer, porque puede ser que haya un accidente, alguna actividad en el camino, y entonces la disciplina cuesta, ¿verdad? Otra disciplina es respecto al uniforme, ¿verdad? Que debemos llegar planchaditos y que todo, a pesar de que en mi formación personal, yo vengo de una familia donde hay buen número de sastres, o sea, de personas que confeccionan y que saben de traje y todo. A pesar de eso, pues si no es por las personas que tengo en mi casa, que es mi esposa y mi hija, que planchan el uniforme, pues yo pienso que no llegaría con uniforme planchado al servicio. Y esa es una disciplina que en verdad como cuesta. Y tiene relación con otra aptitud que vamos a ver acá, que es la buena imagen que uno debe proyectar. Imagínense ustedes llegar con el pelo greñudo, con el pelo, como le decimos aquí, mango chupado, barbudo, con la bata arrugada, y el paciente nos ve. Y entonces, ¿qué imagen nosotros tendríamos? O sea, ¿cuál es el impacto que le vamos a causar ahí al paciente? Y es que en este tiempo en que estamos en una era donde las personas son de cristal, y perdonen que lo diga de esa manera, pues muchas veces ahora ya no se puede exigir tanto, ¿verdad? Porque tengo derechos, ¿verdad? Pero algunas personas de mi generación, y estoy hablando de 27 años atrás, 28 años atrás, sabrán que nosotros tuvimos docentes en donde si nos miraban una arruga, si nos veían con el pelo largo, así como yo lo tengo ahorita, que no está tan largo, pero ya está largo, y si nos miraban con anillos o con, supongamos, aretes, ahora los jóvenes que se ponen aretes, pues nos llamaban la atención. Y muchas veces nos exigían tanta la imagen, pero tienen toda la razón, porque es que nosotros debemos presentarnos de buena manera ante los pacientes, porque ¿qué confianza nosotros le vamos a dar a los pacientes? ¿Cómo les vamos a inspirar nosotros a ellos? Bueno, debemos cuidar nuestra buena imagen y también la disciplina. Otra aptitud es el trabajo en equipo. Y este trabajo en equipo significa que yo voy a realizar la tarea que a mí se me ha encomendado. Si yo soy el jefe de servicio y tengo que hacer las gestiones de los recursos, los medicamentos, los recursos médico-quirúrgicos, tengo que solicitar medicamentos especiales, equipo especial, tengo que controlar el ingreso de mi personal, hacerle el rol según el código de trabajo o la ley de servicio civil, o depende de dónde estoy, pues tengo que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Si yo soy auxiliar de enfermería y a mí me tocó o me correspondió o me asignaron llevar pacientes a rayos X, administrar medicamentos, lo tengo que hacer de buena manera. Y esto es lo que llamamos aptitud, ¿verdad? Muy bien, entonces estas son las aptitudes. Como les digo, podemos seguir hablando de más de todo este tema, pero pues el tiempo no se nos va corriendo. Muy bien, ahora hablemos de práctica. Vamos a hablar de práctica. Básicamente, vamos a hablar de algunas prácticas que nosotros realizamos en los servicios, pues ya es de todos conocido. Sin embargo, vamos a recordarlo así de manera global.
En el Tratado de Enfermería de Beverly Dugas se nos habla de algunas prácticas de enfermería y se nos trata el tema, por ejemplo, como enfermería como miembro de un equipo de salud. O sea, no estamos solos. No es que creamos en los alienígenas, no, sino que lo que digo es que no estamos solos en la práctica de enfermería, sino que nosotros nos movemos en interdisciplina, es decir, nuestros colegas de las otras ciencias de la salud, pues siempre van a coordinar con nosotros algunas actividades que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Y entonces tenemos algunas funciones independientes, dependientes, interdependientes, y como profesionales de enfermería, pues nosotros sabemos que nuestra profesión es la ciencia y el arte del cuidado. Y los auxiliares de enfermería también van a realizar algunas actividades con nosotros que se nos ha asignado de alguna manera. Muy bien, vamos a ver entonces que la práctica de enfermería, la vamos a realizar en base a 3 principios fundamentales. Yo quisiera ahí, vamos a hacer esta dinámica. A los que nos están viendo por Facebook y que son enfermeros y enfermeras, a ver, anoten ahí los 3 principios fundamentales de enfermería. Anoten en el chat los 3 principios fundamentales de enfermería. A ver si se las saben, dijera otro. Vamos a ver. Yo voy a ver aquí. A ver. Vamos a tener aquí los 3 principios fundamentales de enfermería. Hay 50 participantes, según lo que yo estoy viendo. Vamos a ver, anotemos en el chat los 3 principios fundamentales de enfermería. No puede ser. De 50 nadie anota algún principio fundamental. Bueno, mantener la individualidad del paciente, dice Julia Cruz. Exactamente. A ver, ¿cuál es el otro principio fundamental? Se recuerdan que hablamos de la ortopraxis, ¿verdad? De la práctica correcta o la correcta práctica. Y entonces a nosotros como enfermeros y enfermeras nos guía 3 principios fundamentales para la correcta práctica. Satisfacer las necesidades del paciente. Sí, más o menos. Satisfacer la necesidad fisiológica del paciente, dice, pero solo Julia Cruz está participando. Alejandra Morales, cuidar al paciente de agentes externos. Exacto. Bueno, miremoslos pues, miremoslo y diríamos entonces que la práctica de enfermería está regida por 3 principios fundamentales. El primer principio fundamental es mantener la individualidad del paciente. Sabemos que el paciente viene de un contexto social diferente al de nosotros, tiene pensamientos distintos al de nosotros, tiene sentimientos muy, muy particulares, y eso es la individualidad del paciente. Y cuando hablamos de la individualidad del paciente, no solo es el uso de cortina, el no desnudarlo de una vez delante de todos los otros pacientes y ante todos los familiares que están ahí, sino que lo que significa esto es que nosotros tratemos al paciente como persona. Es decir, llamémoslo por su nombre, conozcamos su edad, conozcamos todas las particularidades de esta persona, ¿verdad? Y tratémoslo también de comprender cómo es su carácter, cómo es su temperamento, porque no todos los pacientes van a reaccionar de la misma manera. Hay pacientes que van a sonreír con uno y hay pacientes que van a ser agresivos con uno. Y yo recuerdo un día, amanecí y fui a saludar a un paciente. ¿Qué tal, don fulano de tal? ¿Cómo amaneció? Yo pienso que ya mejor. Y cuando escucho me dijo, me mentó la madre, ¿verdad? Me mentó la generación. Y yo solo lo fui a saludar.
pero la reacción de él fue de diferente manera. Entonces yo lo que hice fue retirarme de ese cubículo y fui al otro y saludé a los otros pacientes. Y entonces la persona es individual, o sea, tiene su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser, y eso debemos comprenderlo y aprenderlo. También el segundo principio es acerca de mantener las funciones fisiológicas del organismo. Sabemos nosotros que tenemos la necesidad de comer, la necesidad de eliminar residuos intestinales o de orinar, por ejemplo. Nosotros tenemos la necesidad de dormir, de estar cómodo, de descansar. Bueno, a todo esto se refiere esto, ¿verdad? Y lo traigo en el tema general, lo traigo porque estos principios rigen la ortopraxis, es decir, la práctica correcta de enfermería. También está entonces el proteger al paciente de agentes externos causantes de enfermedad o que lo agraven de alguna manera. Estos tres principios fundamentales de enfermería nos va a ayudar a que nosotros realicemos una práctica correcta en enfermería. Ya de último, vamos a ver entonces que las prácticas de enfermería se relacionan con satisfacer las necesidades fisiológicas del paciente, satisfacer las necesidades de líquidos y electrolitos, tenemos que manejar las técnicas de registro y vamos a nosotros a satisfacer las necesidades de eliminación. Si nos detuviéramos en cada una de estas prácticas, pues de verdad se nos iría bastante tiempo con esto, ¿verdad? Pero vamos a mencionarlos nada más. Las otras prácticas que nosotros vamos a realizar es satisfacer la necesidad de comodidad, reposo y sueño del paciente, ver, conocer, satisfacer las necesidades sensoriales del paciente. Si la luz le afecta y le dice jovencito o seño, hágame el favor de apagarme la luz, apáguesela en la noche, ¿verdad? O si en el día también está eso, pues apáguesela, porque lo que está diciendo es que está expresando una necesidad sensorial. Si esta persona le dice, por favor, bájele volumen a su música, bájele volumen a su música, porque por alguna situación necesita esto, ¿verdad? También la necesidad de oxígeno, tenemos que aplicarle si la tiene, y debemos evitar el dolor. Una de las causas frecuentes por el cual muchas personas llegan al servicio es el dolor, ¿verdad? Y todos nosotros, y ustedes y yo sabemos que el primer síntoma que manifiesta el paciente de alguna manera es el dolor. Y muchas veces nosotros, en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida, en nuestro propio diario vivir, también pues siempre vamos a experimentar dolor, ya sea el de una uña o ya sea el dolor de cabeza que es frecuente en algunos, pues siempre vamos a tener esa manifestación y los pacientes pues igual, ¿verdad? Otras prácticas que nosotros vamos a tener es la satisfacción de las necesidades de protección y seguridad. Muchos pacientes necesitan protección y muchos pacientes necesitan seguridad. Por ejemplo, aquellos pacientes que están desorientados y que se están arrancando la sonda y que se están quitando el catéter periférico, y entonces nosotros tenemos que sujetarlos. Pero es inhumano sujetarlos, pero ¿y entonces cómo nosotros vamos a proteger su seguridad? ¿Cómo nosotros vamos a evitar que se caiga de la cama? Solo de esa manera, ¿verdad? También nosotros como enfermeros, enfermeras, damos asistencia pre y posoperatoria. También nosotros vemos la necesidad de movimiento y ejercicio, y muchas veces tenemos que tener conocimiento de terapia, ¿verdad? Porque vamos a hacerle movimientos pasivos, vamos a hacerle movimientos activos a los pacientes, de tal manera que no tengan atrofia muscular o no sufran de algún otro problema por estar encamado mucho tiempo. También la necesidad de higiene.
que como nosotros sabemos, la primera actividad que nosotros hacemos en la mañana, en turnos de mañana, es darles cuidados matutinos, ¿verdad? La primera actividad que deberíamos hacer en turnos de tarde es darle los cuidados vespertinos, que nosotros ya sabemos cuáles son como enfermeros y enfermeras, ¿verdad? Que no hay necesidad de volver a mencionar el protocolo ni nada, pero sin embargo, sí debemos recordar que la higiene es un asunto importante para los pacientes. Y estas últimas prácticas que voy a mencionar, pues también son importantes, las necesidades psicosociales. El paciente tiene una familia, si no tiene familia, tiene amigos, si no tiene amigos, tiene vecinos y necesita interactuar con estas personas. Cuando el familiar o la familia o el vecino o el amigo llega a visitar al paciente, pues seguramente el paciente se va a sentir muy satisfecho, se va a sentir más cómodo, ¿verdad? Y se va a sentir mucho mejor cuando los familiares ya regresan de su visita, ¿verdad? Porque tienen esa necesidad de interactuar psicosocialmente con las personas. También debemos nosotros dar asistencia a las enfermedades terminales. Sabemos que hay pacientes que no se van a curar, hay pacientes que no van a salir del hospital quizás, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos darles ese cuidado, ese cuidado necesario, ¿verdad? Administrándole su medicamento, su morfina, administrándole su tramadol, o escuchándole, o aplicándole alguna medida no medicamentosa para que sienta alivio, y también llevarlo a una muerte humana, a una muerte tranquila, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros entonces que debemos darle una asistencia humana. La administración de medicamentos debemos hacerla con los conocimientos teóricos, técnicos, científicos, ¿verdad? Debemos conocer cada uno de los medicamentos. Si estamos en las medicinas, debemos conocer los medicamentos de las medicinas. Si estamos en ginecología, debemos conocer los medicamentos que se manejan en este servicio, qué reacciones van a dar y todo eso para asegurar la buena atención del paciente y la necesidad de autoestima, ¿verdad? ¿Quién de nosotros en algún momento no ha experimentado esa necesidad? A veces necesitamos que alguien nos diga una bonita palabra, a veces necesitamos que nos digan un estímulo, a veces, ¿verdad? Y necesitamos, padecemos alguna vez de necesidad de autoestima. Muy bien, esto es entonces el tema de aptitudes y prácticas en el cuidado de enfermería en pacientes hospitalizados.